Tan solo bastó con que la Fed mantuviese las tasas de interés por quinto mes consecutivo en diciembre de 2023 para que todo el mercado empezara a subir. El S&P 500 16.76%, el Nasdaq 19.41%, incluso Apple alcanzó la capitalización increíble de 3 billones de dólares. Una completa locura. Pero aquí la pregunta ¿es esto suficiente como para descartar todo ese cúmulo gigantesco de basura que venimos acumulando desde hace bastante tiempo? Como por ejemplo el endeudamiento excesivo, la vulnerabilidad del sistema bancario, la inflación que parece frenarse pero no retroceder. ¿Es esta la señal perfecta para llegar y decir, no, el 2024 será alcista 100%? Muchas personas están creyendo esto. Pero, ¿y si te dijera que tal vez esto es una manipulación general para incentivar a que muchas personas compren, pero lo que se quiere hacer realmente es que todo se rompa para abajo, incluso llegando a niveles que no se habían visto desde la crisis de 1929? La verdad es que no quiero que se pongan a favor o en contra de mí. La verdad no busco tener o no la razón, solamente veo patrones y los expongo, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esto no se trata de bandos, se trata de que con datos y hechos podamos tomar decisiones más inteligentes y más sabias. Así que presta especial atención a este video. Punto número 1. La deuda. La deuda de Estados Unidos actualmente es 4.5 veces más grande que el PIB. El PIB es, de forma resumida, la suma de todo lo que se produce y se vende en un país. Es decir, que nos da una idea general del tamaño de una economía en específico. Si la deuda es demasiado grande, como es el caso, esto podría dificultar el pago de intereses y el manejo financiero a largo plazo, lo que podría impactar de manera negativa en la economía en general y generar preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera del país. Si partimos del hecho de que al final el dinero es literalmente deuda y que la Fed lo único que trata de hacer es desincentivar ese gasto para así mismo controlar a la inflación, la verdadera pregunta es ¿dónde está el límite? ¿Se puede aumentar la deuda infinitamente? ¿O cuál es el punto de ebullición que hará todo explotar? Punto número 2. La crisis del 2008. Si repasamos las causales de la crisis del 2008, encontraremos que fueron los bancos junto con las calificadoras de riesgo quienes cometieron fraude, corrupción y manipulación en la entrega de créditos tanto a personas como a empresas como a instituciones que realmente no tenían cómo pagar dichas deudas. No podían cumplir con esas obligaciones. Cuando todo explotó y la tasa de impago superó el 4%, todo estalló. Millones de personas perdieron sus hogares y hasta uno de los bancos más importantes del mundo en ese momento, Lehman Brothers, quebró. Evidentemente hubo un rescate por parte del gobierno y obviamente hubo una regulación mucho más fuerte y específica, endureciendo las medidas para que los bancos no volvieran a cometer el error de prestar dinero a personas o empresas que fuesen evidentemente demasiado riesgosas como para que no cumpliesen con esas obligaciones. Eso sí, nadie fue encarcelado, simplemente dijeron como tranquilos, sabemos que cometieron un error, pero tranqui. Pero, lo que muchos no saben es que justo cuando salió esta regulación, inmediatamente muchísimo dinero de estos bancos comerciales fue a parar a bancos sombra. Bancos que no están regulados y a los cuales no aplican esas mismas leyes o regulaciones. Estos bancos sombra, ¿listo? Son los que financian, digámoslo de alguna forma, esas empresas zombies, o sea, empresas que no son rentables. O sea, que son empresas que evidentemente tienen un riesgo muchísimo mayor a cualquier otra compañía. Muchas veces vas a encontrar bancos sombra, de pronto suena muy sombrío, como capital privado, pero es la misma vaina. Y ya que estos bancos sombras son los que han, digamos de alguna forma, estado financiando mucha que otra empresita, mucha que otra economía por allí riesgosa, en un entorno que no ha estado del todo bien, digámoslo, no estamos en vacas gordas, esto nos da una idea de que realmente toda la economía, tal y como la conocemos, está siendo sostenida por un grupito pequeñito y exclusivo, por allá bien arribita, que con cualquier pequeñísimo desliz podría provocar un efecto dominó inimaginable. Como pueden observar, aquí tenemos los componentes del ETF SPY. Bueno, son los ETFs más importantes y, digamos, los más referentes en este mundo.
El caso es, si nosotros revisamos las primeras 10 compañías, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿verdad? Y sumamos el peso, ¿listo? El peso correspondiente que tiene cada una de estas compañías dentro de ese ETF, podemos encontrar de que esto suma más de 30%. ¿Sí? O sea, las primeras 10 empresas de las 500 que se conforman este ETF, las primeras 10 conforman el 30%. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que hay una directa, digámoslo de alguna forma, dependencia de lo que pase aquí. O sea, si Apple de alguna forma empieza a fallar por X o Y motivo, pueden ser rumores, pueden ser problemas con China, pueden ser X o Y motivos, ¿sí? Inmediatamente todo el índice, ¿sí? Y todas las acciones que están dentro de ese índice, que puede que no tengan nada que ver con Apple, pero asimismo solamente por un efecto dominó, va a empujar a las demás hacia abajo, ¿sí? Entonces, debido al peso como tal que tiene cada una de estas compañías aquí dentro de este índice en específico, si a alguna de ellas le llega a pasar algo más o menos grave, todo se va a ir literalmente al carajo. Y es que, como podemos observar, Wall Street comenzó 2024 con un tono apático, suben los rendimientos y cae Apple. Entonces Barclays, que es una empresa calificadora, recortó su recomendación para el gigante tecnológico a infraponderar, citando una menor demanda por el iPhone. Entonces las acciones estadounidenses caían en el primer lugar de negociación en 2024, mientras que las de Apple retrocedían tras una baja de recomendación. O sea, esas empresas calificadoras llegan y le dicen, digámoslo, al mundo, a muchos bancos, a muchos inversionistas, digámoslo de alguna forma, cómo está la compañía, o sea, si la recomiendan o no. Digámoslo de alguna forma súper resumida. Si esas compañías, ¿sí? Llegan y dicen, digámoslo que hay una, como una medida, ¿sí? Así en general. Entonces, por ejemplo, está una medida del 1 al 5. ¿Listo? Entonces está el 2, está el 3, está el 4 y está el 5. Siendo 5 muy favorable, ¿sí? Entonces ellos llegan y dicen, sí, es muy favorable invertir en Apple. Pero si de un momento a otro llegan y dicen, oye, la verdad ya no está en 5, ¿sí? No está como tan bueno. Las ventas del iPhone evidentemente puede que, ¿sí? Aquí llega y dice, la demanda por el iPhone pues va a caer, que no sé qué, según nuestros super analistas y toda la vaina. La verdad ya nuestra recomendación o nuestra calificación es de 3, no de 5. Entonces, ¿qué pasa? Si una empresa calificadora llega y dice eso, entonces inmediatamente, ¿qué? Todos los inversionistas empiezan a sacar su dinero de allí. ¿Listo? Entonces alcanzó los 3 billones y literalmente, muchachos, literalmente, al siguiente día, sí, a los siguientes 2 días, inmediatamente empezamos a ver como tal caídas dentro de Apple. ¿Listo? O sea, cayó como tal su capitalización. Y pues no fue pues tan bonito como muchos de todos los amantes de Apple pensaban. Entonces, caídas en Wall Street, el Dow Jones pierde más de 100 puntos y Apple arrastra al Nasdaq. A eso es a lo que me refiero. El hecho de que una empresa tenga tanto peso, ¿sí? Dentro de un índice hace que haya mucha dependencia mucha dependencia enfocada en solamente una compañía. Si Apple llega a tener un problema, o cualquier otra de estas, Microsoft, Amazon, Nvidia, cualquiera de estas, bueno, llegase a tener un problema pequeñito, arrastra a las demás. Va a arrastrar a Avi, a PepsiCo, a Adobe, a Salesforce, a Walmart, a Coca-Cola, las arrastra. Ahora, estos bancos sombra que no invierten en estas compañías así serias ni nada por el estilo, no. Ellos se van a las que tienen más bajo riesgo, a las empresas que no son rentables, empresas que supuestamente van a ser el futuro, pero que tienen números rojos y necesitan mucha financiación y el riesgo es relativamente alto. Estos bancos sombras, ¿listo? Son básicamente ¿qué? O sea, ¿qué las conforman? Fondos de cobertura, bancos de inversión, fondos del mercado monetario, emisores, partes de bancos comerciales y otros intermediarios financieros no bancarios. O sea, entiéndame. Los bancos, digámoslo de alguna forma, no pueden invertir en esas que sean tan riesgosas. Pero se creó otra empresita por aquí abajito, el banco le da dinero a esa empresita y esa empresita, ese banco sombra, ¿listo?
Entonces es la que es encargada de empezar a invertir aquí. Para 2028 se espera que el tamaño de mercado de esto, capital de bancos sombras, sea superior a los 73.000 millones. El gran problema aquí es que está sucediendo exactamente lo mismo que sucedió en el 2008, solamente que, digámoslo, no tan abiertamente, de que los bancos mismos, JP Morgan, Lehman Brothers, Pepito Pérez, Bank of America, bueno, estén invirtiendo ya directamente, sino que lo están haciendo es por otro lado. Hay muchos jugadores externos que tienen dinero allí metido. Y si las empresas, por X o Y motivo, que entiéndamelo, no son empresas tan establecidas como las que acabamos de ver, no pueden cumplir con sus obligaciones financieras, no pueden pagar lo que les han prestado, todo se vendrá abajo. Y si piensas que puede haber un nuevo rescate, como siempre el gobierno llega y mete liquidez, estás muy equivocado, ya que la crisis, digamos de alguna forma, más reciente fue cuando el Silicon Valley Bank quebró. El gobierno literalmente empezó a inyectar liquidez a lo que marca. ¿Para qué? Para calmar las aguas, para que no cundiera el pánico y toda la cosa, o sea, literalmente rescató. Debemos recordar que estos bancos sombras no hacen parte del sistema tradicional, no hacen parte. Por tanto, en teoría, no pueden ser rescatados. Para rematar, esta práctica, créanme que es utilizada en todo el mundo. Por ejemplo, China no se queda para nada atrás. Así que esto puede escalar mucho más de lo que muchos de nosotros hemos vivido. Repasemos el S&P 500 y las últimas crisis que hemos tenido. Aquí tenemos el S&P 500. Básicamente voy a marcar aquí, digámoslo de manera general, las crisis o digámoslo el momento en el cual inició la crisis. Más o menos aquí, en el 2000, 2001, empezó la crisis de las .com. Problemas ahí tecnológicos, que se iba a acabar el mundo, que no sé qué, que bla bla bla. Luego en el 2008, listo, 2008, 2009, más o menos como por aquí, empezó como tal la crisis de la que estamos hablando, del fraude inmobiliario, de los préstamos y toda la vaina. Ya luego, evidentemente, la del 2020, que más o menos fue por acá, ¿verdad? Más o menos fue como por aquí, más o menos en marzo, si no estoy mal, si mal no recuerdo, por acá, listo, y evidentemente, digámoslo, esas fueron las últimas tres, ¿cierto? Fíjense que lo que hemos experimentado, digámoslo de alguna forma, dentro de esas últimas tres crisis, fue básicamente un retroceso del mercado del S&P 500, ¿listo? De casi de más de un 40%, solamente en la del 2001. Si nosotros vamos y revisamos, aquí en la del 2008, casi lo mismo, un 45%, casi un 50% de retroceso. Luego, si nosotros nos vamos a la causante como tal del COVID, que de pronto el COVID evidentemente fue un poquitico más aparte del tema, porque no fue un problema, digámoslo, económico, que tuviera una inferencia empresarial o algo directo, sino pues fue una pandemia, pero pues bueno, la podemos traer a colación. Aquí cayó casi un 20%, más de un 20%. Listo, digámoslo, no fue tan grave, pero fíjense que estas dos superaron el 40%. ¿Qué podríamos entonces nosotros esperar por acá? Fíjense que ya alcanzamos un nuevo máximo histórico, es una completa locura. El mercado literalmente, debido a las previsiones de la Fed a no subir de manera consecutiva los intereses por 5 meses, el mercado creció una locura. Sin embargo, si nosotros hacemos más o menos la misma estimación de que pudiese caer un 40% o poco más de un 40%, estaríamos hablando de que estaríamos llegando nuevamente a los niveles que hemos alcanzado como tal, o habíamos alcanzado en el 2020, más o menos como por acá, ¿verdad? Más o menos los niveles de 2.500, 2.800 dólares por cada contrato del S&P 500. Ya luego, evidentemente, si esto escala de esta forma y no puede haber un rescate, ¿sí? Que ese es el como tal el problema aquí. Entonces, ¿qué pasa? Puede que haya muchas más repercusiones a largo plazo. O sea, evidentemente puede que el mercado simplemente por un efecto dominado y toda la vaina pueda caer de manera agresiva, ¿sí? Pero lo que va a pasar es que después de que pase la crisis, no creo, sí, evidentemente, que haya como una especie de entusiasmo u optimismo en la bolsa, ¿sí? Es muy probable que el mercado evidentemente siga bajando, incluso podría llegar a este soporte tan importante que nosotros tenemos por acá.
Obviamente esto es bastante apocalíptico, ¿sí? Que llegue como tal a los 1200, a los 1600, pues es bastante improbable, pero igual lo tengo dentro de las posibilidades porque es que evidentemente el efecto dominó que se podría generar a raíz de todos estos capitales ocultos, deuda excesiva, una economía relativamente débil, un sistema bancario, lo primero que dije en este video, que está, digámoslo, en declive, que supuestamente, listo, y esto lo leí en una noticia, el JP Morgan y las acciones del JP Morgan que han estado subiendo y mejor dicho todo el mundo súper entusiasmado pues como tal con... Sí es esto, ¿no? Perdón, es este. Todo el mundo es entusiasmado pues como tal con las acciones, con este creo que es uno de los bancos, si no es que sí, creo que es el banco más grande del mundo, si no estoy mal, digámoslo de capital privado, no de capital público y privado, porque ahí ya entraría creo que uno chino. Yo soy re malo para los nombres, no me preguntan acerca de esto, pero el caso es JP Morgan Chase alcanzando máximos históricos, una completa locura, todo el mundo respaldado con esto, pero realmente aquí, ¿qué hay adentro? ¿Sí? O sea, aquí yo veo esto y yo digo, uff, sí, o sea, esto es una bomba de tiempo, ¿sí? Y si el banco más grande, y esto es algo importantísimo, el banco más grande, que es JP Morgan Chase, empieza a caer, ¿sí? Por alguno que otro motivo, ¿sí? Si de alguna forma no, o sea, ¿qué tanto JP Morgan Chase tiene, ¿sí? Invertido en bancos sombra? Esa es más o menos la pregunta, porque esos bancos sombra de alguna forma tienen, digamos, la capacidad para poder invertir en derivados financieros, en mercados apalancados, ¿sí? O sea, es bastante lo que hay aquí metido, ¿sí? Es mucho dinero. Y evidentemente, o sea, si pasa algo, que es lo más probable que vaya a suceder, pues va a ser un poco apocalíptico. Espero evidentemente que no alcancemos estos niveles, es bastante improbable, ¿sí? Pero igual sigue dentro de los análisis. Obviamente lo más, digámoslo, acertado podría ser, oye mira, llegamos a los niveles de 2020, por aquí paramos, por aquí empezamos a molestar, como que por aquí nos paramos, nos tomamos un tinto, empezamos como tal a revisar a ver qué hacemos con la economía y miramos a ver si evidentemente va a seguir subiendo o va a seguir bajando, pero el caso es pilas, hay que tener mucho cuidado con esto. Si nosotros pudiésemos hacer un resumen del por qué no ha ocurrido una recesión, es básicamente por las tasas de desempleo, ¿sí? O sea, realmente podríamos resumir todo en que debido a que no había un pico de desempleo, el mercado sigue, ¿vale? Y digámoslo, muchas personas estaban pronosticando, incluso, es que todo estaba mal, ¿sí? O sea, realmente señales alcistas no hay prácticamente que ninguna fuerte. Pero el caso es, muchos están pronosticando una crisis, que no sé qué, una recesión, una depresión, bueno, la cosa. Pero al final la tasa del desempleo, pues sea como sea, sigue baja, ¿sí? Entonces, si hay empleo, ¿sí? Hay gasto. Poco, mucho, más o menos bueno, más o menos malo, hay gasto. Y si hay gasto, la economía sigue. Entonces, esto es realmente, bueno, yo me estaba analizando de, pucha, es que muchos, sí, porque fueron muchísimos analistas, expertos, bueno, etcétera, los que estuvieron aquí revisando y mirando y dijeron todos, expertos de Wall Street, todos, se viene una recesión y ya llevamos 2 años y no ocurre nada. Esto es el secreto. Si esto por X o Y motivo llegase a explotar, ¿sí? Si las tasas de desempleo empiezan a subir, como lo han estado haciendo, porque fíjense que igual es que es harta gente, ¿no? Pero pilas, si esto llegase a explotar, ese realmente va a ser el activante para que todo tenga un efecto dominó apocalíptico. Si te gustó este video, te pido por favor me ayudes con un like, una suscribir al canal y activa la campanita. Coloca la negrilla para que cada vez que nosotros subamos videos de calidad, que prácticamente lo hacemos todos los días, YouTube te puede avisar y pues no te pierdas nada de esto. Bueno, un abrazo gigantesco, por favor, si quieres comentar, estás 100% bienvenido y pues nada, nos vemos en una siguiente ocasión. Chao. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic.